clase número 10, una clase que estoy seguro que va a ser también de bendición. Espero que sea el Espíritu Santo hablando. La semana pasada les decía que leyeran acerca de el libro de Juan, capítulo 11, desde el versículo 1 al 44. Si me da un tiempito al final les hago un pequeño resumen, pero quiero comenzar con la clase del día de hoy y enfocarnos en este tema que es muy pero muy importante, ¿sí? La clase de hoy se llama Cuidarnos para cuidar, ¿sí? Quien acompaña hace un trabajo muy arduo, es un trabajo de los que está dentro de las calificaciones de riesgos psicosociales a nivel cognitivo. ¿Por qué? Porque cuando acompañamos nos desgastamos muy fácilmente. Podemos tener, ser propenso a desgastarnos muy fácilmente porque estamos acompañando no cualquier situación, son situaciones delicadas, situaciones de sufrimiento, situaciones que vienen de un entorno problemático en muchas ocasiones y que van a conectar también con nuestras emociones. Voy a conectar también con esa persona que estoy acompañando, si soy una trabajadora de la salud aún más, y eso va a generar que te desgaste. Aún puedo decir que no solamente es el desgaste cognitivo, hay un desgaste espiritual, hay un desgaste físico y necesitamos estar bien en todas las áreas, porque si no, no vamos a estar listos para acompañar. Y las que somos madres en este grupo sabemos lo que significa acompañar ya a nuestros hijos, a una familia. Entonces, sabemos más o menos cómo nos sentimos y es válido que en algún momento cuando tú estés acompañando te puedas sentir cansado. Es inevitable que tú digas, no me cansé. Que tenga esa fórmula que me la regale, porque de verdad es bastante complicado el hecho de que si nosotros no nos cuidamos, no vamos a poder cuidar a los demás. Entonces, ya yo he estado también en el punto de sentirme agotada en muchas ocasiones y por lo tanto es importante tomar en cuenta los tips que hoy les voy a dar o la forma de cómo nosotros también tenemos que hacer cuidado de nosotros. El autocuidado es una forma de amarnos, es algo también bíblico y lo vamos a ver y quiero que ustedes presten atención. Así que algo importante, fíjense ustedes, les voy a hacer una pregunta, aquí está una imagen, la imagen dice, vamos en un avión, ¿sí? Hay una turbulencia, hay una crisis, hay un problema. Inmediatamente, ¿qué es lo que pasa? Las aeromosas les dicen no se mueven y saltan las bolsas de oxígeno. Vas acompañada de alguien, quizás de un niño. Entonces, cuando saltan las bolsas de oxígeno en un avión, ¿a quién se debe colocar primero la bolsa en la boca? ¿A uno mismo o al niño indefenso que está a nuestro lado? ¿A quién, diga usted? La respuesta correcta es a uno mismo. Para poder cuidar de los otros, primero tenemos que cuidar de nosotros. Yo no puedo cuidar de alguien si yo no cuido de mí. Tengo que cuidar primero de mí. Entonces, por eso la imagen, vas en un avión, hay una turbulencia y resulta ser que a veces nos encontramos en este viaje de muchas turbulencias, de personas que traen esas turbulencias y quizás quiero acompañarlo, pero si yo no me coloco el oxígeno, si yo no estoy bien, no lo voy a poder acompañar. Creo que sería el peor de los escenarios, porque nos pondríamos en riesgo los dos. ¿Sí? Entonces no podemos ponernos en riesgo los dos. Se supone que es acompañar para tratar de salvar una vida, ¿sí? En el caso hipotético del avión. Ahora, ¿cuál es el concepto de autocuidado en el acompañamiento? Se puede definirse como las competencias del acompañante para promover su salud, su bienestar emocional y su calidad de vida. Y también para detectar, fíjense, enfrentar y resolver las condiciones particulares de desgaste asociadas a su ejercicio de acompañamiento. ¿Sí? Yo tengo la competencia
de promover, ¿sí?, mi salud, mi bienestar emocional, mi calidad de vida. Hay algo que yo tengo que hacer por mí. Hay algo que yo tengo que ser consciente a la hora cuando yo estoy acompañando. Si yo no estoy bien, no puedo acompañar a la otra persona. Y no lo estoy llevando nada más al área espiritual ni al área emocional, sino también al área física. Y eso es muy importante. Muchas investigaciones advierten del desgaste que sufren las personas que trabajan vinculadas al sufrimiento y traumas del ser humano. Y el autocuidado lo que se considera una herramienta de afrontamiento dirigida a prevenir ese desgaste. De hecho, hay un diagnóstico que se llama desgaste por compasión, ¿sí? Y lo viven las personas que trabajan, pues obviamente vinculadas directamente a situaciones complejas en el área de la salud mental, en el área del acompañamiento, los cuidadores, los trabajadores sociales, aún los psiquiatras, los psicólogos, enfermeros, porque en realidad es tanto el trabajo que se hace y es soltar un caso, volver a otro, acompañar a uno, volver a otro. Si yo no tengo un autocuidado, si yo no me protejo, si yo no estoy pendiente de mí, puedo sufrir, vivir de lo que es el desgaste por compasión. Fíjense que habíamos hablado que la compasión es buena, que es necesaria, pero a veces los excesos siempre hacen daño. Y es el exceso de no mirarme a mí antes de cuidar al otro. ¿Sí? Y eso es muy importante. Entonces, debemos recordar que nuestra salud mental y física es nuestra gasolina para poder acompañar a distintas personas en sus procesos. Es cuidarnos para cuidar. Que no se les olvide este lema. Cuidarnos para cuidar. ¿Sí? Cuando estés muy cansada, cuando estés muy estresada con tus hijos, con los nietos, con el día a día, pausa. Cuidarme para cuidarlo. Me cuido para poder cuidarlo, porque es importante eso. Entonces, este punto, aunque parece muy sencillo, o en algunas oportunidades quizás digan, ay, es banal porque es que me tengo que mirar a mí. No tiene que ver nada con eso. Tiene que ver con la conciencia que yo tengo y la responsabilidad de poder ejercer un acompañamiento de manera activa y efectiva, pero va a depender mucho también de cómo yo esté, Eso es muy importante. Ahora, yo les traje 3 factores que pueden contribuir al desgaste. Son muchos, quizás me acuerde de otros, pero hay 3 factores principales que se dan mucho a la hora del acompañamiento. Puedes estar acompañando a un amigo, puedes estar acompañando en la iglesia, puedes estar acompañando en cualquier área. Entonces, ¿cuáles son esos factores que pueden contribuir al desgaste? El primer factor, tener expectativas irreales del proceso que acompaña. O sea, yo tengo que revisar cuáles son mis expectativas. Yo puedo quizás decir, ay, este caso no está avanzando como debería, o este acompañamiento no está funcionando. Y entonces te empiezas a sentir mal. Tienes que entender, esto es muy importante, que cuando tú estás acompañando, tus expectativas tienen que ser reales, tienen que ser totalmente reales. Revísalas. ¿Qué tú estás esperando de esa persona? Porque si esa persona está pasando por un proceso muy duro, tú tienes que saber que eso lleva su tiempo, que para ver cambios, yo tengo que hacer cambios de hábitos, y cambiar un hábito pues se lleva su tiempo. Y eso va a generar que tú tienes que tener paciencia, tú tienes que tener tiempos también para entender al acompañado, de que no es algo mágico, tú no estás generando el cambio, lo va a generar es el Espíritu Santo, y para eso lleva su ritmo. A veces nos frustramos, la realidad es que a veces podemos estar llevando 4, 5 encuentros, 7 encuentros, y la persona sigue en lo mismo y sigue en lo mismo. Ahí es donde yo te puedo decir, cuida lo que estás sintiendo, porque si en un momento del acompañamiento ya tú lo que sientes es rabia por el acompañado, detente, porque ya sinceramente estás cruzando una línea muy delgada y ya no vas a poder ser objetivo en ese acompañamiento.
se pueden ligar muchas cosas. Y es porque quizás te hiciste una expectativa muy, muy irreal. O sea, tienes que saber que hay expectativas reales. ¿Cuál es la expectativa real cuando yo acompaño? Pues la persona cuando inicia un acompañamiento no tiene todas las herramientas. Yo soy la que le voy a dar las herramientas, las que puedo otorgarle, porque van a haber casos donde yo puedo llegar hasta un punto. Y ese punto quiere decir, bueno, tienes que ir a un especialista, necesitas ir a un especialista. ¿Cómo puede sonar esto? Ay, le he aconsejado tanto a mi amiga y le vuelvo a decir lo mismo y cae en lo mismo. Ámala. Exceso de amor a esa persona. No podemos hacer más nada, pero tener expectativas realistas. Lo segundo es sobre responsabilizarnos. Fíjate que va una ligada a la otra. De cómo suena ese factor. No estoy haciendo lo suficiente por la persona que acompaño. Se me pongo una responsabilidad más grande. A veces con la intención de ayudar y aliviar el sufrimiento de quienes acompañamos, podemos dejarnos llevar por una especie de fantasía de rescate. Si usted lleva un cuaderno, escriba eso, ¿sí? A veces, con la intención de ayudar y aliviar el sufrimiento de quienes acompañamos, podemos llevarnos por una especie de fantasía de rescate, ¿sí? Que nos lleva a creernos responsables absolutos del cambio de la persona o sobreprotegerla. Ambos escenarios son una trampa. Nosotros acompañamos y ponemos la brújula, pero son ellos quienes tienen que recorrer el camino, ¿sí? Esto es algo muy importante, ahorita te leo algo muy importante, porque a veces nosotros nos ponemos cargas que no tenemos que llevar. Fíjense que esa fantasía del rescate nos desgasta de una manera increíble. O sea, cuando se dan este tipo de situaciones, nos volvemos también, el caso contrario, nos volvemos aún nosotros dependientes del que estamos acompañando, en el caso del psicólogo, del paciente, y hay que tener mucho cuidado en este caso. O sea, yo no tengo la responsabilidad de que él cambie. Yo doy las herramientas y esa persona tiene que empezar a ejecutar, porque si no vas a generar es una relación de dependencia con esa persona y vas a creerte en algún momento que tú eres el salvador de esa persona y no es así. Ya va, que acá tengo un mensaje de Hugo que dice: creo que es muy importante estar pendiente de cuando hablamos, no juzguemos a la persona porque a veces no nos damos cuenta cuando nuestra tendencia a juzgar desde nuestro punto de vista y experiencia. Totalmente de acuerdo, Hugo, porque cuando hablábamos en las primeras clases, era uno de los puntos que tocábamos también, en que nosotros revisemos los estigmas que tenemos acerca de ciertos temas, porque cuando nosotros no revisamos eso, vamos a juzgar, vamos a señalar con nuestras palabras, vamos a hacer heridas a una persona que ya esté herida. Y fíjense qué tremendo es esto, porque tenemos que ser muy cuidadosos. Sin embargo, estamos hablando de aquello de lo que nos desgasta a nosotros. Más bien el juzgar a ese paciente lo desgastaría a él y diría, o a esa persona que estamos acompañando, diría el acompañante: bueno, ¿para qué sigo yo aquí? No quiero que me acompañe alguien que me está juzgando de esa manera. Entonces se desgasta ahí, sería la relación de acompañamiento. Qué importante es entonces que nosotros tengamos expectativas reales, que tengamos claro que esa persona va a fallar, que el proceso de acompañamiento no es algo lineal, es algo que sube, baja, que en algún momento esté estable, pero hasta que la persona tiene esa revelación en su corazón, que solamente lo hace el Espíritu Santo, que es el que lo ayuda, y empieza a comprometerse realmente y a tomar en cuenta las herramientas, empieza a avanzar. Porque es importante no sobre responsabilizarnos, porque definitivamente nos quitamos una carga a nosotros. Y a veces en este punto queremos hacer más que Dios, y nosotros no somos más que Dios. Lo otro sería, y como tercer punto importante, es no poner límites, ¿sí? Tengo que responderle inmediatamente. Ese es un límite importante. O sea, hay personas que
que pueden enviarte mensajes y quieren que tú les respondas inmediatamente le respondas inmediatamente lo que está pasando. Si tú tienes disponibilidad en algún momento, bien, pero no lo puedes hacer todo el tiempo. La persona que estás acompañando también tiene que saber que tú tienes una vida, que tú tienes un espacio, que tú también tienes otra responsabilidad. Entonces es necesario poder establecer horarios de respuestas para las inquietudes que se presentan. Los límites debemos programarlos y ejecutarlos nosotros. Yo sé que al principio no es fácil cuando hay una crisis porque queremos responderles inmediatamente, pero también uno va enseñando a esa persona que va acompañando a que yo también tengo límites y yo tengo que cuidarme, y esos límites te van a cuidar. Recuerden que los límites nos protegen a nosotros. Entonces, en este punto es muy importante que nosotros entendamos que tengo que tener expectativas reales, que no me puedo responsabilizar por el cambio de la otra persona, yo voy a hacer lo que es correcto. No puedo juzgarme, ahí sí digo, no puedo juzgarme yo, porque hay cosas que funcionan con un paciente, con alguien que yo estoy acompañando, pero hay otras cosas que no funcionan, y para eso yo tengo que escuchar bien la situación que está pasando esa persona. Para eso yo tengo que ver los factores que están afectando a esa persona, tengo que ver el contexto, tengo que ver y escuchar las dos cosas, lo que me está diciendo, cómo está abriendo su corazón. Entonces, yo sé que hay un punto donde nosotros nos podemos sentir como que estamos arando en el mar. Yo he estado en ese punto en muchas ocasiones con ciertos acompañamientos, donde sentía que estaba arando en el mar, ¿sí? Sobre todo también hay casos de casos, quizás cuando te toca estar con una persona, acompañar a un adolescente, pero si los padres no quieren colocar cambios en casa, no quieren ejecutar cambios o no son los que dan el ejemplo, se hace más difícil el proceso de acompañamiento, porque puede mejorar por un lado, pero por el otro hay que ir ajustando. Entonces es un proceso de desgaste donde sí o sí tú como acompañante tienes que estar revisando lo que estás pensando, cómo te estás evaluando a ti mismo, cómo te estás mirando a ti mismo. Tienes que escucharte. Y eso es súper importante en medio de todo este proceso. Entonces, teniendo claro estos 3 puntos, que son los 3 que más se dan o los que más se conocen, en el punto de no poner límites, quizás también puede entrar el hecho de trabajar demasiadas horas extras, ¿sí? Con tantos casos o con tantos acompañamientos. O decirle sí a todas las personas que me están diciendo para acompañar. Hay situaciones que no podemos manejar, hay situaciones donde quizás no eres experto, hay situaciones donde quizás nunca has tocado ese tema. Recomiéndalo con otra persona, sé sincero y di no te puedo acompañar ahorita, voy a buscar a otra persona que te acompañe, busca a otro especialista, porque si no te vas a desgastar, pero lo peor, te vas a frustrar en el acompañamiento. Entonces no podemos frustrar. Ahora, yo les traía una visión bíblica, ¿no? Y coloco aquí como subtítulo que el autocuidado es un principio justo y un atributo de Cristo. ¿Por qué? Porque el descanso, que es vital para el autocuidado, es un principio bíblico, ¿sí? Después de crear el mundo para nuestro beneficio y para obedecer el mandato de su Padre, ¿qué hubo? Hubo descanso. Hubo total descanso. Es hermoso cuando nosotros podemos encontrar en el Génesis la palabra descanso, porque nos está diciendo, tienes que bajar el ritmo, tienes que descansar. El descanso va a generar nuevas neuronas, vas a poder desconectarte de tanto estrés, de tanto cortisol, vas a poder tener mayor claridad, vas a poder desconectarte y concentrarte. Entonces el descanso es bíblico. Si hay descanso es porque sencillamente lo necesitamos, no somos máquinas. Entonces, aunque Jesús pasaba día tras día enseñando, ministrando y sanando, también se escapaba intencionalmente de las multitudes para reponerse. Yo le coloco aquí todas las citas bíblicas: Mateo 5:1, Mateo 8:18, Mateo 14:22, Mateo 15:39. La palabra aquí más importante es
Jesús no evitó la multitud. Pero Jesús tenía una estrategia de autocuidado. Él se escapaba intencionalmente a orar, a hablar con el Padre, a descansar, quizás en algún momento a dormir, porque Él necesitaba. Y eso es reconocer que nuestro cuerpo se va a cansar, que nuestro cuerpo es un templo y morada del Espíritu Santo, pero también se cansa. Entonces necesitamos bajarle un poquito al ritmo, recuperar fuerza y continuar. Cuando estés frente a un caso donde la persona quiere abordarte con muchas palabras, con muchas preguntas, puedes decirle, mira, ya va, vamos a ir poco a poco, vamos a bajar el ritmo, vamos a contestar las que te preocupan y podemos continuar en otra oportunidad. Fíjense que dice también, cuando los discípulos luchaban con la tormenta, este es otro ejemplo, Jesús dormía bajo la cubierta y permitió que hicieran el trabajo por sí mismo. Porque está en negrita, Jesús dormía bajo la cubierta y permitió que hicieran el trabajo por sí mismo, porque la persona que estás acompañando tienes que darle la oportunidad que haga acciones que ya ustedes han hablado para mejorar y tiene que esa persona esforzarse por hacerla. No podemos caer en ese fantasma de rescate donde lo vamos a sobreproteger o la vamos a sobreproteger y vamos a hacer todo por esa persona que estamos acompañando. No se puede. Cuando tenemos a nuestros hijos y los acompañamos, sabemos que cuando empiezan a caminar van a caerse, pero lo van a seguir intentando. Ahí tenemos que estar con ellos, pero tiene que caminar por sí mismo. Yo no lo puedo ayudar todo el tiempo a caminar. Entonces, eso tiene que ser a un ritmo, a un tiempo, y si esa persona se está comprometiendo, pues va a dar resultado. Entonces, Marcos 4:38, ¿sí? Y cuando las necesidades de la gente no se alineaban con la obra para lo que había sido enviado, se marchó de nuevo a un monte, él solo. Juan 6:15. Jesús siempre tomó tiempo y está hablando de que nosotros tenemos que tener tiempo intencional para la búsqueda de nuestro Padre Celestial, que tenemos que tener tiempo intencional para conectar con el Padre, que tenemos que tener tiempo intencional para renovar fuerza, que este acompañamiento tiene que ser tan serio y de tan buen estándar como se nos ha enseñado, que requiere que nosotros tengamos un autocuidado personal. Y en conclusión, ya para terminar, por eso les decía que la clase era precisa, concisa, porque es fácil de digerir y es entendible. Lo que quiero traer como conclusión es que cuidemos nuestro ser para que nuestro hacer pueda ser efectivo. Lo que tengo que hacer primero es cuidar mi ser interior. Tengo que cuidarme a mí, tengo que cuidar cómo yo estoy, mis emociones, mis sentimientos. Si no te sientes bien, no atiendas a una persona. Dile, podemos hablar la próxima semana. Todo tiene su tiempo, dice la palabra. La mucha actividad se disfraza de activismo. A veces podemos ser, ay, sí, estoy atendiendo muchos casos, estoy acompañando a mucha gente. Lo que estás haciendo quizás es un activismo. Y eso me hace sentir, entre comillas, bien, pero quizás los estás abordando con efectividad. Ahí hay que preguntarse. Entonces, termino con esto. Tratamos tanto de seguir la exhortación del Salvador, de amarnos y servirnos los unos a los otros, que a veces olvidamos que en el mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo, hay un mandamiento que se ha dejado de lado: amarnos a nosotros mismos. Si yo quiero servir a mi prójimo acompañándolo, si yo quiero amarlo, primero me tengo que amar a mí. Entonces ese es el principio de autocuidado. Ese es el principio que Dios nos está enseñando en esta noche. Yo no me puedo desgastar, yo no puedo permitir llegar a límites donde con mi desgaste entonces afecto a mi esposo, a mis hijos, a mi familia, se crea un caos porque sencillamente no descansé. Y eso es algo que nos ha pasado a todos y lo hablo por experiencia. Cuando nosotros nos desgastamos,
afecta no solamente el corazón, lo físico, sino también el alma. Así que cuidarnos para cuidar. Ese es el lema del día de hoy. Y hasta aquí es la clase del día de hoy. La clase se resume en esto porque es un principio práctico, es un principio sencillo, es un principio que todos tenemos que aplicar, es un principio que es necesario que ustedes lo tengan a la mano y que ustedes puedan entender que si no están bien en esas áreas físicas, emocional, espiritual, tómense su tiempo a solas, descansen con el Señor, hablen con el Señor y renueven las fuerzas en Él. Pero es muy importante que conecten con el Padre en ese aspecto. Así que bueno, la clase trataba de lo que es el arte de acompañar desde el punto de vista del autocuidado de quien acompaña, porque muchas veces nos olvidamos en el afán de querer solucionar una situación y es allí donde Dios no tiene el primer lugar. Yo quisiera escucharlos para darles también un anuncio, no sé qué les pareció, si lo entendieron, manitos arriba, hoy que no los veo, no hay muchas cámaras encendidas, quisiera verlos, los que están por allí, porque poder saber si lo entendieron, qué les pareció y si lo han aplicado en su vida. María, te escucho, mi amor.